El amplificador sumador inversor nos dice que las resistencias deben de ser del mismo valor para que podamos aplicar una fórmula que nos dice RF sobre R1. Aquí tenemos el amplificador restador, el cual nos dice que R1 y R2 tienen que ser iguales pero diferentes a las demás. Entonces tenemos que R2 sobre R1 por voltaje 2 menos voltaje 1. Esa es su fórmula. Entonces aquí tenemos voltajes de 900 milivolts, 590 milivolts. El amplificador de instrumentación nos dice su fórmula que voltaje de salida es igual a voltaje 1 menos voltaje 2 por 1 más 2 veces R y RG, que es resistencia de ganancia. Aquí vamos a ver. Entonces nos da estos voltajes, 940 milivolts, y del otro lado nos da pues mismo. Aquí tenemos el amplificador, que es el seguidor de voltaje, el cual nos dice que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida en su forma. Aquí lo vamos a observar en nuestro osciloscopio. Como se los comentaba, tenemos un volt de entrada, entonces tenemos un volt a la salida y un volt de este lado. El amplificador integrador nos dice su fórmula que voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC. RC es resistencia, capacitancia, por integral del voltaje de entrada. Aquí esta fórmula de resistencia y capacitancia es porque tenemos un capacitor. Y esta nos da un desfase de 90 grados. Y que es un coseno. Aquí lo podemos observar. Es un coseno. Este se parece al integrador. Solo que aquí se invierte la resistencia en el capacitor. Su fórmula es voltaje de salida es igual a menos RC, que como lo comenté es resistencia capacitancia. Y esto pues es una forma de coseno. Y en la salida es un coseno y en la entrada es un coseno, entonces tiene un desfase de 90 y está por ende adelantado. Aquí podemos ver su desfase de 90 grados. El sumador inversor nos dice que tenemos que tener las resistencias del mismo valor para que podamos aplicar una fórmula que nos dice RF sobre R1 por voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Pues esto se aplica porque se puede factorizar. Tenemos entonces nosotros que 50 kilo ohms sobre 10 por 800 milivolts más 800 milivolts más 800 milivolts, que tenemos igual un voltaje de 1.2 volts. Ahorita lo vamos a checar nuestro osciloscopio. El amplificador sumador no inversor nos dice que el voltaje de salida es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, todo esto sobre 3, por RF sobre R1 más 1. Y nos pide que estos sean del mismo valor. Entonces nosotros tenemos aquí 500 milivolts más 400 milivolts más 300 milivolts, todo esto sobre 3 por 22K kilo ohms sobre 10 kilo ohms. Tenemos que es de 1.2 volts. Entonces lo vamos a checar con nuestro digital osciloscopio. Tenemos 1.23, que pues por los decimales y eso pues nos da. Mi nombre es Alan Francisco Jacales Barrera. Hoy les contaré sobre los amplificadores. Aquí tenemos el amplificador inversor, el cual su fórmula dice que voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, por RF sobre R1. Aquí tenemos un volt, RF que es equivalente a 40 kilovolts,
R1 a 10 kilovolts. Entonces vamos a checar nuestra salida, dice que es de 4 volts. Checamos en nuestro osciloscopio, como lo podemos observar, tenemos los 3.90 y tantos volts, de cercano a los 4, aquí sí tenemos los 4. Y ahora vamos con el siguiente. Aquí tenemos el amplificador no inversor, el cual nos dice su fórmula que voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por RF sobre R1 más 1. Entonces nosotros aquí tenemos un volt por 40K, que es RF, y R1 que es de 10 más 1, el cual nos da igual a 4 volts. Lo vamos a checar con el osciloscopio. Ay, no me aparece. Aquí está mal esto. Aquí tenemos el seguidor de voltaje, el cual nos dice que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Aquí pues si le metemos una resistencia o no, nos va a dar el mismo voltaje. Como podemos observar, si el voltaje es de 995 milivolts, y tenemos lo mismo de este lado. Vamos con el amplificador sumador no inversor. Este nos dice su fórmula que el voltaje de salida es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 sobre 3 por RF sobre R1 más 1. Y nos pide que estas sean del mismo valor. Aquí tenemos 500 milivolts, 400 milivolts, 300 milivolts. Todo esto sobre 3 por 22K sobre 10, que es este, más 1, y nos da un voltaje de 1.2. Vamos a checar con el osciloscopio. Aquí lo tenemos, nos da 1.27, pero está dentro del margen. Ahora nos vamos con el sumador inversor, el cual nos dice que R tienen que ser del mismo valor para que podamos aplicar la fórmula de R menos RF sobre R1 por voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Esto es porque se puede llegar a factorizar. Entonces tenemos una entrada aquí, nosotros pusimos un potenciómetro de 100K, entonces está en la mitad, tenemos 50K, kilo ohms sobre pues las 10K, y tenemos 800 milivolts más 800 milivolts más 800 milivolts, que nos da igual a 1.2. Lo vamos a observar en el osciloscopio. Aquí está. Ahora nos vamos con el integrador, el cual nos dice su fórmula que voltaje de salida es igual a menos 1 sobre la resistencia de capacitancia, aquí porque tenemos un capacitor, la integral del voltaje de entrada, y esta pues tiene un desfase, ya que esto es un coseno, entonces tenemos un desfase de 90 grados, aquí se puede observar. Ahora nos vamos con el amplificador, el restador. El restador dice que R1 y R2 tienen que ser igual, pero diferentes a los demás. Entonces R2 sobre R1 por B2 menos B1. Y esta fórmula pues la aplicaríamos. Aquí vamos a checar en el osciloscopio.
Aquí tenemos 885 milivolts, 595 milivolts, 615 milivolts. Ahora nos vamos con el integrador. La fórmula